Amigos, de nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Tenemos en esta época y en este año un compromiso. Y es un compromiso de recuerdo, de rendir un homenaje al que fue el más grande de los literatos españoles, a don Miguel de Cervantes Saavedra. El día 22 de abril de 1616 muere en Madrid. Y muere en Madrid el más grande de los literatos, como decía anteriormente, de nuestra literatura. Se le conoce en nuestra cultura como el príncipe de los ingenios. Pero cuando queremos ensalzar a nuestra lengua, recordamos la lengua de Cervantes. Cervantes llevó la lengua a la cumbre de la literatura, la lengua española. Si recordamos algunos de sus escritos, nos damos cuenta, por un lado, la sobriedad del habla. También tuvo la discreción como norma en el lenguaje y en el bien hablar. Reavivó el romancero y también los grandes proverbios o refranes del pueblo. Y dio a su sátira un impulso tan universal que sigue admirando. En el programa de hoy vamos a hablar de la biografía de Cervantes. Tenemos, como siempre, a un gran invitado que nos hablará de su vida, sus aspectos, sus avatares, que fueron muchos, y nuestro invitado es don José María Gómez Gómez, al que, como siempre, le damos la bienvenida porque, como dicen los niños cuando hablan de los partidos de fútbol, es un clásico. Ya soy un habitual aquí. Sí, encantado de estar una vez más, tratándose además de este acontecimiento, ¿no? El cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Pues don José María es un clásico en nuestro programa. Es catedrático emérito de Lengua y Literatura Española. Y hoy nos va a hablar en su exposición de grandes etapas, como cuando hablamos del recorte geográfico de un lugar y decimos, hay numerosas calas. Hoy vamos a hablar de calas, vamos a hablar de costas, pero también vamos a hablar de enigmas. Nos va a exponer todos los enigmas que a lo largo de su vida el estudioso ha ido encontrando. Y a mí me cabe la primera pregunta, José María. ¿Por qué dices enigmas en la vida de Cervantes? Pues porque efectivamente Cervantes no fue una persona relevante, tan relevante como para que haya una documentación exhaustiva que sobre todos los puntos y los aspectos de su vida podamos dictar con absoluta seguridad. En todos los momentos a lo que nos vamos a referir quedará siempre puntos de misterio, aspectos enigmáticos que, bueno, pues el destino, el tiempo ha querido que permanezcan así y que hagan de su figura, pues, todavía tenga, digamos, más encanto envuelta en estos aspectos misteriosos, y por eso esos 14 puntos que hemos seleccionado para, digamos, para de alguna manera estructurar didácticamente la vida de Cervantes, pues tienen todos ellos algún aspecto un tanto enigmático, y su figura sigue permaneciendo un tanto enigmática, hasta el último aspecto que tanto se ha traído y llevado últimamente en la prensa
del destino de sus restos y permanecen aún un tanto en el enigma, en el misterio, los restos del mismo Cervantes, ¿no? Pero empecemos por el principio. Pues vamos a empezar por el principio, que es nacimiento. También se lo disputan varios lugares. Parece que el común en el pensamiento es que nace en Alcalá de Henares. Pues vamos a empezar por ahí. Pues José sí, María. lógicamente se lo disputan algunos lugares porque el señor don Blas Nazarre en el siglo XVIII pues empezó a investigar y encontró otras partidas de bautismo en otros lugares, concretamente en Alcázar de San Juan y en Consuegra. Pero vamos a ver, partiendo en aquel siglo XVIII ya Iriarte, Gregorio Mayans y Siscar y otros, del propio testimonio de él en la información de Argel y en otros documentos donde siempre se le menciona como natural de Alcalá de Henares. Lo lógico era, como se hizo ya entonces en el siglo XVIII, buscar su partida de bautismo en Alcalá de Henares, y efectivamente apareció en el libro de bautizados de Alcalá de Henares, correspondiente al año 1547, la partida de bautismo. Estamos visualizando la iglesia de Santa María la Mayor, ya la torre reconstruida, incluso con el monumento a Cervantes que tenemos, que está allí delante en la plaza de Alcalá de Henares, y esa es una fotografía antigua de cómo era la torre y cómo era la iglesia, más o menos, cuando nació Cervantes. Allí se conservó la partida de bautismo y, bueno, pues ya el párroco entonces del siglo XVIII, ahí tenemos delante la partida de bautismo que podemos transcribir, que dice así: domingo, 9 días del mes de octubre, año del Señor de 1547 años, fue bautizado Miguel, hijo de Rodrigo Cervantes y su mujer doña Leonor. Baptizóle el reverendo señor Bartolomé Serrano, cura de Nuestra Señora. Testigos Baltasar Vázquez, sacristán, y yo, que le bapticé y firmé de mi nombre, bachiller Serrano. Esta es la partida que se tiene, lógicamente, por auténtica, y que en el siglo XVIII ya se envió una copia de la misma a estos humanistas que hemos dicho, y que, bueno, pues la partida permaneció en la parroquia hasta el año 1936, 2 días antes del alzamiento y de la guerra civil. Pues el párroco, don César Manero, con buen criterio, entregó el libro de bautizados, se lo depositó en un amigo suyo, comerciante, se llamaba Juan Raboso Sanemeterio, con vistas a que lo custodiase porque ya estaban asaltando la iglesia, y efectivamente, muy poco después, sufrió un incendio de esas hordas, digamos, que estaban completamente actuando a su aire, y arrasaron la iglesia y destruyeron, con el incendio se quemó la torre y desapareció buena parte del archivo, pero aquel buen hombre, sabiendo la importancia que tenía la partida bautismal de Cervantes, pues se la entregó, repito, a este comerciante, que la tuvo durante toda la guerra civil guardada en una caja que la había sellado herméticamente, una caja metálica, en el fondo de un pozo. Y al terminar la guerra, 2 o 3 días después, a primeros de abril, entregó la partida en el ayuntamiento, que poco después la restituyó a la parroquia, no sin antes hacer las respectivas copias y mandarlos también ya a la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera. Y muy custodiado permanece todavía este libro y la partida bautismal, de suerte que solo cada 9 de octubre se lleva para que sea visualizada a la capilla del oidor allí en Alcalá. Ha salido un par de veces, para una exposición universal salió, y ahora ha sido cedida, está en la exposición de la Biblioteca Nacional, que está conmemorando el 4º centenario de la muerte de Cervantes. Luego ese es el primer enigma. Claro, ¿y por qué se tiene esta partida por la auténtica? Pues por varias razones. Primera razón, porque el propio Cervantes
en las declaraciones del informe de Argel y en otros documentos, declara ser natural de Alcalá de Henares. En segundo lugar, porque conocemos los nombres de sus hermanos, Andrés, Andrea, pues Luisa, me parece que es la otra, luego él, el cuarto, Magdalena y Juan. Todos ellos, excepto de Juan, que no se sabe ya dónde nació y es el más pequeño y apenas hay datos, salvo porque lo menciona el padre en el testamento, de los otros se tienen también las partidas de nacimiento, de bautismo, también en la misma parroquia. Andrés en 1943, Andrea en 1944, la otra hermana Luisa en 1946, él, 1543, 44, sí. 46, en 1547 la de Miguel, después en el 49 la de Magdalena, es decir, de los mismos padres, Rodrigo de Cervantes y doña Leonor de Cortinas. De la genealogía y antecedentes paternos podíamos hablar. Su padre era cirujano, había aprendido más o menos el oficio, no tenía título, pero ejercía, que era lo que más o menos podíamos llamar ahora practicante, ¿verdad? Y lo había aprendido de su padre y en fin, venía como por un aprendizaje familiar. El origen de su familia hay que situarle también, yo que lo estuve investigando porque vivo y he ejercido toda mi vida en Talavera, hay que buscarlo en Talavera. Pedro Ruiz Díaz de Cervantes es el origen más antiguo que tenemos en la genealogía, el nombre más antiguo, y vivió en el siglo XV en Talavera. Un Ruiz Díaz de Cervantes, hijo de él, fue chantre a comienzos del siglo XVI en la Colegial de Talavera y es uno de los principales, prohombres que recuperan el voto de la fiesta de las Mondas. Hermano de este Ruiz Díaz de Cervantes parece que fue Pedro de Cervantes, que era corregidor en Talavera a finales del siglo XV y fue encargado por Cisneros, que era señor de Talavera como arzobispo de Toledo, para fundar la Puebla Nueva. Eso sí. Lo funda un tío abuelo, porque Pedro de Cervantes es tío abuelo de Miguel de Cervantes. Y este tío abuelo, Miguel de Cervantes, luego por nombramiento de Cisneros, es corregidor en Alcalá de Henares entre 1509 y 1510. Y allí se lleva a quien era seguramente su hermano o familiar muy cercano, Juan de Cervantes, que ese es el abuelo de Miguel de Cervantes. Bien. Luego, pues, toda esta genealogía, ahí nos perdemos, no me gusta mucho nunca hablar de esto, ya le tenemos pero tenemos situado, lógicamente. Sí. Estudios, vivencias de la infancia, avatares de esta primera época de su vida. Segundo, enigma. Este todavía es más gordo porque efectivamente, ¿dónde, cuándo, cómo y qué estudió Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes no tuvo una titulación académica universitaria. Bueno, es posible que en los avatares de su familia, porque siendo aún muy niño, sus padres se trasladan a Córdoba en busca de una herencia familiar del abuelo, de su abuelo Juan. También vive algún tiempo en Sevilla, donde se cree que pudo estudiar con los jesuitas. Es posible que ahí estudiara con los jesuitas por la fidelidad con que describe de esos años estudiantiles en el Coloquio de los Perros, que parece que efectivamente se refiere al hospital de la Redención de Sevilla, pero no hay nada claro. Lo único que se sabe es que en el año 1566 la familia se establece en Madrid y a él ya le vemos estudiando en el Estudio General de Humanidades de López de Hoyos. Este gran humanista, erasmista, regentaba una academia, primero un Estudio General de Humanidades y luego una academia ya un poco de estudios superiores, que tenían prácticamente un nivel universitario, pero aquí tenemos precisamente la placa que en Madrid está, donde estuvo ese estudio público de humanidades a la que asistía como discípulo Miguel de Cervantes, y esto sí lo sabemos fijo porque Juan López de Hoyos publicó en 1568 un opúsculo dedicado a las exequias y homenaje a la muerte de doña Isabel de Valois,
la esposa, una de las esposas de Felipe II. Y en ese libro incluye los dos primeros poemas, los dos primeros escritos que conocemos de Cervantes, al que menciona como muy caro y aventajado alumno. Y ahí publica los que se consideran los dos primeros escritos de Cervantes, a doña Isabel de Valois. Él no tiene titulación universitaria, pero tiene más formación que muchos universitarios, porque él leía hasta los papeles de las calles, dice. Y sobre todo, claro, es que él no aspiró nunca a ninguna otra profesión que no fuese la carrera militar. La carrera militar. Pero fue un inquieto, porque no se queda en Madrid y enseguida hace, en el tercer enigma, José María, hace su primer viaje a Italia. ¿Qué recorrió? ¿Qué vivió? ¿Cómo vivió en esa época? ¿Y por qué se va a Italia? ¿Y por qué? Ahí está este tercer enigma. Pues él se va a Italia por una de dos razones. Si admitimos que ese Miguel de Cervantes, que por orden del rey Felipe II, lógicamente de la justicia, le dicta un decreto de detención, de apresamiento por haber herido de muerte a un individuo en un duelo, si es ese el Miguel de Cervantes, ya tenemos una razón por la que se pudo ir de España, ¿verdad? Como otros, ¿no? Pero claro, huían. Huían, lógicamente. Ahora bien, si atendemos a otra actitud, porque allí estuvo al servicio del arzobispo, entonces arzobispo Acquaviva, que allí precisamente en 1570 va a recibir ya el título de cardenal, pues según otras versiones, puede ser que se fuera como mozo, enrolado en la comitiva del cardenal Acquaviva. No lo sabemos. Si es el Miguel de Cervantes que hirió de muerte en duelo a un individuo, de cualquier manera le vemos en 1569, le vemos en Roma, y le vemos haciendo ciertos encargos del cardenal Acquaviva. Y le vemos inmediatamente también enrolado en la compañía de don Diego de Urbina ya como soldado. Ya, pero como soldado hay otro enigma. Sí. ¿Por qué se enrola? En 1571 se produjo la célebre batalla de Lepanto. ¿Por qué se enroló? Sí, en primer lugar porque él tiene como vocación fundamental la milicia. Pero es que era un militar muy noble, muy... Bisoño, bueno, claro, se enrola y se supone que hace un periodo de instrucción en el 69 y 70, y cuando se está haciendo la gran leva para dar la gran batalla contra el turco, que se va a dar ya en 1571, que va a ser la batalla de Lepanto. Entonces él viaja en el séquito del cardenal Acquaviva, pues sabemos, porque después él describe en su novela ejemplar, el licenciado Vidriera describe todo el itinerario que hace el cardenal Acquaviva, y que él sin duda va siguiendo hasta que llegamos, ya tenemos a Lepanto ahí, sí. En 1571 interviene en la batalla de Lepanto, la más grande que han contemplado los siglos, orgullo de los siglos de oro de España. Ahí tenemos al Papa Pío V, que la había predicado, según la leyenda o la tradición, teniendo la visión de la batalla, habiendo encargado el Papa a toda la cristiandad que durante el tiempo que durase la batalla rezase constantemente el Ave María en todas las iglesias. Ahí tenemos a Cervantes atacando un arcabuz, y ahí tenemos un poco el plano. Cervantes, volvemos. ¿Cuál fue la intervención de Cervantes y por qué conocemos la intervención de Cervantes en la batalla? Siendo un soldado bisoño, ¿no? Diríamos un recluta, diríamos sí. Ahora, ¿cómo conocemos en qué consistió su participación? Pues porque luego ya cuando está en los años después de cautivo y su padre pide una información de los méritos del soldado, y entonces se hace una declaración de cuál había sido su intervención en la batalla. En la galera marquesa había combatido. Por cierto, el hombre estaba con una fuerte calentura,
y estaba en cama y recibió la orden del capitán de que no saliese del sótano. Pero él dijo que no, que cómo iba a abandonar a sus compañeros, todo esto en la declaración de sus méritos, ¿verdad? Y entonces pues se le encargó que combatiese en el esquife, que es en el cuerpo medio de la galera, al lado de los arcabuceros. Los arcabuceros, pues él tenía un poco el encargo de cargar los arcabuces y también de lanzar piñas incendiarias a las otras, a las galeras turcas, a las galeras turcas, sí. Con lo que estaba bastante expuesto, porque no estaba resguardado, digamos, sino que estaba actuando y moviéndose por allí, y estaba expuesto, y por eso pues fue alcanzado por 3 arcabuzazos. Recibió 2 en el pecho, pero que no fueron graves, y el más grave resultó ser el que recibió en la mano izquierda. José María, sí. ¿Manco o tullido? Claro. Podemos decir. Ese es otro lío. En uno de los programas en que anteriormente tú interviniste, y a mí me llamó la atención, que por ese motivo lo he buscado, porque tú al hablar de la figura de Cervantes, ahí yo lo voy a leer textualmente, cuando hace el retrato moral, y tú leíste: pero lo que no he podido dejar de sentir es que se me tache de viejo y de manco, como si en mi mano estuviese de tener el tiempo que no pasara por mí, o como si mi manquedad, y me llamó la atención cuando hablaste de este término, si mi manquedad hubiera nacido en una taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, presentes y esperan ver los venideros. Luego, no fue un tullido, ¿verdad? No, bueno, era manco, pero parece que no tenía cortada la mano del todo. Es que también se llama manco y manquillo, lo decíamos al que tenía un brazo un poco inutilizado. Pero él no se consideraba un tullido. No. Continuaba con su vigor. Con su vigor, pero claro, la mano la tenía tullida, la mano la tenía inutilizada, tenía esa manquedad, esa falta, no la falta de la mano, sino la falta de utilidad de la mano izquierda. Pero es un término más psicológico, es al que yo quiero referirme, porque habla de la manquedad, hasta da empaque, ¿verdad?, el término. Sí, exactamente. Y él ennoblece el término. Se sintió orgulloso siempre de esa herida, ¿no? Ennoblece el término. Claro que sí. Bien, pues pasamos 1572-1575. Siguiente enigma. Bueno, aquí el enigma ¿qué le ocurre? Solamente casi conocemos los nombres de los lugares en los que va interviniendo con la compañía, porque él sigue en estos años, digamos, como soldado, enrolado en el ejército. En este caso, en la compañía en el tercio de don Lope de Figueroa, ese famoso general que retrata Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea, ese general terco y famoso. Nada menos que a ese tercio perteneció Miguel de Cervantes, y anduvo en la compañía del capitán don Manuel Ponce de León. Ahí en Mesina, estamos visualizando ahora mismo precisamente un grabado de Mesina en el siglo XVII. Ahí en Mesina se curó durante varios meses, 5 o 6 meses, en el hospital, hasta mediados del año 1572. Y inmediatamente ya se enrola otra vez, y ya le tenemos aquí en la batalla de Navarino. La batalla de Navarino, una de las que participa también en el 72. En el 73 le tenemos también enrolado en Corfú. Aquí tenemos una vista de Corfú, donde también participó en otra escaramuza, Bicerta, y en este caso ya en Nápoles, donde va a permanecer 2 años en Nápoles. Ahí tenemos una vista de Nápoles en aquella época de Cervantes. Le imaginamos contemplando el impresionante mercado de Nápoles,
que ahora mismo vamos a visualizar en la siguiente fotografía. Ahí lo tenemos, ahí le tenemos. Admirad, ahí vivió él 2 años, ese impresionante mercado de Nápoles. Nápoles entonces es un lugar de España, ¿no? A la corona española. Y allí va a tener una hija natural, perdón, un hijo natural, con una señora napolitana, a la que menciona como Silena, y el niño va a ser bautizado como Promontorio. Es el nombre de ese niño del que después ya no sabemos nada más, porque inmediatamente de Nápoles parte en el año 1575, y ya viniendo a España con cartas de recomendación, bueno, de declaraciones de don Juan de Austria, del duque de Sesa sobre sus méritos en Lepanto, etcétera, etcétera, pero al avistar las costas de rosas y figueras, allí habiendo pasado Marsella, en aquel lugar, su galera, la galera Sol, en la que viene con su hermano Rodrigo, va a ser capturada por un pirata turco, Mami Arnaute, y ahí, digamos, entra su vida en una segunda parte en donde todos sus sueños se van a quebrar. Es un cambio radical en su vida, y ahí va a empezar ya decididamente su vocación literaria. Pues llegamos a la mitad del programa, nos vamos a quedar ahí porque el enigma que viene es muy interesante. Así que hacemos una pausa. Amigos, también a ustedes, animarles, después de la breve pausa, seguiremos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Después de la breve pausa en el programa Huellas de nuestro tiempo, continuamos con ustedes hablando, exponiendo, comentando y diciendo todos los enigmas que don José María Gómez ha buscado y encontrado de don Miguel de Cervantes Saavedra. El 22 de abril de 1616 muere y estamos conmemorando el 400 aniversario de esta fecha. Continuábamos en el programa hablando de la biografía, pero habíamos cortado en la primera parte, ya deja Nápoles y vuelve a España. En el camino es apresado y aparece, para mí, yo creo que es uno de los grandes enigmas de Cervantes, el cautiverio de Argel. ¿No es así, José María? Claro, un cautiverio que está lleno de peripecias, de intentos de huida, de fuga, de buscar y solicitar medios para el rescate. Ahí estamos viendo la plaza de Argel, donde se llevaban los cautivos, y al mejor postor se vendían, y después se pedía el rescate en que cada uno estaba estipulado. Claro, Cervantes tuvo un problema añadido, que como llevaba cartas de recomendación de don Juan de Austria y le fueron retenidas, entonces le entendía como era una de las personas graves, es decir, persona importante, porque ahí iba propuesto para capitán. Y entonces, aunque aún no lo era, pero se estipuló su rescate en 500 ducados, que eso era una cifra alta para poderla reunir. Sí. Y su hermano Rodrigo, que fue cautivado con él, en 300 ducados. Ahí le vemos apesadumbrado, cargado de cadenas, ¿verdad? Y tramando sus huidas. Y bueno, se hizo allí muy amigo de un gran capitán talaverano, Francisco de Meneses, que sí, por ser capitán, su rescate estaba estipulado en 1000 ducados. Era de la familia Meneses, noble. Ahí tenemos la cueva donde, según la tradición, se escondió en uno de esos
intentos de huida, las mazmorras donde eran a muchos metros, fíjate, ese es el pozo, la boca, por donde los metían y donde los tenían en esas mazmorras inmundas, ahí los tenían arrojados con las cadenas, sobre todo a los que habían más inquietos y trataban de huir. Y ahí tenemos a los frailes trinitarios y mercedarios negociando su rescate, porque eran los que se dedicaban a ello. Las órdenes de la Merced y de los trinitarios concretamente son Fray Juan Gil, trinitario, el que va a conseguir finalmente el rescate de Cervantes. ¿Cómo conocemos toda esta historia de Cervantes en Argel? También con muchos detalles, pues debido a un escrito que después publicó un fraile, Fray Diego de Aedo, titulado Topografía e Historia Natural de Argel. En ese escrito se menciona, es un escrito laudatorio, precisamente en buena parte del escrito, de la actividad de Cervantes allí en el cautiverio. Y lo que ha hecho pensar a los estudiosos, claro, el mismo que lo publica, el fraile, dice que no es el autor, sino que ha recibido la información y textos de otro miembro que estuvo allí, que fue Fray Antonio que precisamente Fray Antonio de Sosa, pero sabemos que era muy amigo de Cervantes, y entonces, en fin, la postura última de los estudios y de los investigadores es que posiblemente fuese el propio Cervantes quien redacta ese texto, para un elogio de su persona. Luego también es un enigma hasta dónde son verdad esos intentos de fuga que él describe y de los que él se hace responsable, dice. Aunque sea muy, José María, muy breve, porque ya lo trataremos. Sí. ¿Qué escribe en Argel? Bueno, en Argel se trae muchos recuerdos que después se escribirá los tratos de Argel, los baños de Argel, la Gran Sultana, ¿no? Y bueno, y ahí pues ya empezaría también a elucubrar ahí que dónde habían ido sus sueños militares, ¿verdad? Aunque parece que eso posiblemente ya fue más adelante en otra prisión que padece en Sevilla, pero ya ahí empieza el desengaño y empieza a aflorar en él el Quijote, porque efectivamente ahí está él redactando también una carta en tercetos dedicada al secretario Mateo Vázquez, de la que sé que tú conoces y tienes intención de preguntar algo. No, yo es que te iba a preguntar que una vez que deja Argel, pues él quiere entrar en la administración. Parece como que es una idea universal de todos los españoles ser funcionario de la administración pública, de la administración del Estado. Y como siempre, pues se presenta un currículum. Y él hizo un currículum, por supuesto, laudatorio de su persona. ¿Y cómo lo podía hacer mejor? Pues él pensó hacerlo en una poesía. Y tú acabas de citar que envía al secretario Mateo Vázquez, que era el secretario de Felipe II, su currículum en tercetos encadenados. Sí. Eso era un lujo. Pero tú, sin embargo, comentando contigo, y tú ya me has puesto en duda, pero se duda si son originales suyos o no. Pero bueno, la pregunta mía era, José María, quiere entrar en la administración en varios intentos. ¿Cómo se mueve? ¿Se queda en Madrid, va a Sevilla, vuelve? ¿Cómo es ese movimiento? Esos otros enigmas. Sí, los currículos suyos fueron fundamentalmente una información de Argel, que se hizo con los frailes trinitarios, etcétera, sobre su actuación en Argel, y un informe también de méritos que su padre solicitó en 1580 sobre su actuación, que hemos mencionado antes, en Lepanto. En la carta en tercetos se ha puesto en duda que sea suya. Parece que es posible que sea de un estudioso del siglo XVIII, don Adolfo de Castro, que le gustaba hacer estas fantasías y que ahí se invistió de Cervantes y compuso los tercetos. La verdad es que los compuso tan buenos, que merecen la pena ser de Cervantes. Por eso, pues ya lo leeremos. Por eso ya los leeremos en otro programa. En otro programa dedicado a su poesía, si Dios quiere. Pero, en fin,
efectivamente él va a ser un pretendiente en la corte, porque ya no puede seguir la carrera de soldado. Ha pasado 5 años, se ha pasado mucho tiempo, no es nada más que un cabo todavía, ya no puede aspirar a ser capitán, ya ha perdido el rol de la milicia y entonces pues aspira a tener un puesto en la administración, su gran preparación en letras, también en cuentas, pero sobre todo en letras, y entonces inmediatamente va siguiendo la corte en el itinerario que lleva Felipe II a Lisboa. Ahí es donde sabemos que va a pasar por Talavera de la Reina, porque después lo va a mencionar y va a describir muy bien Talavera en su última novela, Persiles y Sigismunda. Sabemos que va a Guadalupe y que ante los pies de la Virgen de Guadalupe va a depositar las cadenas, porque ella, la Virgen de Guadalupe, es la patrona de los cautivos, la defensora de los cautivos, y allí a sus pies va a poner las cadenas de su cautiverio. Y en fin, va a conseguir primero pues que le encarguen una misión en Orán, pero él quiere algo más seguro y va a conseguir por fin estableciéndose en Sevilla, ser nombrado ya en 1587, un par de años, 7 años ya habían pasado de su salida del cautiverio como comisario de provisiones para la Armada Invencible. Pero no quisiera yo pasar antes un episodio fundamental en su vida, y es que antes de todo esto él acude a Esquivias. ¿Y a qué acude a Esquivias? Pues porque un poeta amigo suyo que había fallecido, su viuda que vivía por allí, que está deseosa de preparar sus poesías para una posible edición o publicación, y entonces viaja a Esquivias con ese momento, con ese asunto, pero allí no sabemos cómo. Otro enigma. Conoce a una muchacha, a una joven, bueno, de clase media. Ahí tiene una casona, que esa se conserva tal cual, la estamos viendo, doña Catalina de Salazar y Palacios, y pues poco después de conocerla se va a casar con ella allí en Esquivias. Otro de los enigmas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Ahí tenemos en Esquivias, estamos viendo pues un busto figurado. No sabemos cómo era esta mujer, pero siendo de 18 años, pues lógicamente era joven y hermosa. Él, que ya tiene bastantes más del doble que ella, pues casa con ella, va a vivir allí 2 años con ella. Ahí la tenemos en una fotografía también, en una ilustración figurada a Cervantes y a doña Catalina de Salazar y Palacios. Y bueno, pues ahí va a estar viviendo algún tiempo con ella, pero claro, necesita un cargo para vivir y trabajar y un sueldo. Y se va a Sevilla, Y ¿no? se va a Sevilla, efectivamente. Parece que ella no le acompaña. Como administrador, ¿no? Va como comisario, primero va como comisario de provisiones para la Armada Invencible, que se va a dar al año siguiente, en 1588. En 1587 está recogiendo víveres, provisiones, sobre todo trigo, cebada y todas estas cosas que tiene que entregar. Parece que no le salen bien las cuentas, sobre todo, luego después, en el 88, es comisario de abastos para los barcos reales, y finalmente ya en el 94 recaudador de impuestos atrasados. Ya está enrolado en la administración, pero le sucede un problema, sobre todo ya actuando como recaudador de los impuestos. El dinero lo va depositando él en un banquero, un tal Freire. No podía tener los dineros él, y entonces los deposita en un banquero, pero ese banquero da en quiebra. Y entonces, claro, ¿dónde están los dineros de las cuentas de Hacienda? Allá van sus huesos a la cárcel real de Sevilla. Allí está en el 1597, Cervantes está entre septiembre y diciembre, en 1597 está en la cárcel real de Sevilla, y ahí es donde se sitúa. Ahí tenemos una placa conmemorativa donde estuvo en Sevilla. Está llena de placas de cerámica, como estuvo allí varios años. Pues él menciona tanto en el coloquio de Cipión y de los Perros
como de Escipión y Berganza, como en Enriconetti y Cortadillo, y en La Española Inglesa y en otros sitios, cita mucho los lugares por donde se sitúa sus obras, y entonces en placas muy bien hechas. Hay un itinerario que se puede seguir muy bien en Sevilla con estas preciosas placas de cerámica. Y él está ahí en esa cárcel, es donde entre los barrotes, como él dice al comienzo del Quijote, ¿qué otra cosa podía dar mi pobre, digamos, y estéril, dice, ingenio mío, sino un hijo amojamado y seco, además, como quien ha sido engendrado entre los barrotes de una cárcel? Claro, ya la cárcel de Argel, pero sobre todo lo que más le debió doler fue el padecer cárcel también en España. En España. El 10º enigma, ya vamos por el 10º, José María. El 10º enigma es importante también, interesante. En la cárcel, en Sevilla, aparece ya un poco la musa como escritor, inicia auténticamente la andadura de la última parte de su vida, porque es significativo. Es escritor en la última parte de su vida. Bueno, es escritor siempre, pero bueno, sobre todo ahora ya va a redondear sus obras y a publicarlas. Pero efectivamente, en estos años últimos del siglo XVI y comienzos del XVII, quiere también triunfar, si es posible, con lo que entonces podía darle cierta ventaja económica a un autor, que es el teatro. Que es el teatro. Pero, José María, tenía un competidor, claro, Lope de Vega. Claro. Los escritores no se ven bien entre ellos. Y Lope de Vega hablaba mal de Cervantes. Sí. Yo creo que le menospreciaba, ¿no? Sí. O le despreciaba. Pero al final de su vida, qué curioso. Cuando ya muere Cervantes, hace ya un poco un escrito de ensalzar la figura del escritor, pero no da su brazo a torcer, Lope de Vega. No, Lope era muy suyo, ¿no? Y Cervantes le alaba como el fénix de los ingenios, monstruo de la naturaleza, le llama, y cómo tiene que dejar sus obras en un cartapacio y guardarlas en su escritorio, porque él se da cuenta que no puede competir con Lope de Vega, aunque él ha iniciado, dice él, que el poner las obras en 3 actos es cosa que él inicia, es posible, en la Numancia, en los tratos de Argel, los baños de Argel, en la Gran Sultana, son obras que por entonces escribe, pero ya ni siquiera los cómicos, las compañías, ni siquiera se las compran para estrenarlas, porque el que está triunfando, lo que gusta al pueblo, lo que encanta a los españoles en los corrales de comedias es Lope de Vega. Él mismo lo reconoce y tiene que guardar sus obras. Lo que pasa es que luego después al final dirá, bueno, pero me ha dicho un editor que no son tan malas como para que las destruya y las eche en el olvido, y he decidido publicarlas, nos dirá luego ya, en 1513. De momento tampoco consigue triunfar en el teatro. José María, estamos en la última etapa de Cervantes, pero la más importante de su vida, 1604, y le encontramos en Valladolid, y al año siguiente publicación de la primera parte del Quijote. Ahí está, a esos 2 años, 1604, 1606, vive en Valladolid, y en 1605, con un editor de Madrid, Juan de Robles, publica la primera parte del Quijote. Esto es el momento crucial. Ahí tenemos una vista de donde estaba la casa de Cervantes, tal y como estaba del siglo XVI, y hoy día ya la tenemos más restaurada, y es una casa museo de Cervantes, donde siempre se ha conservado la tradición, efectivamente, porque se sabe el sitio en el que él estuvo, porque además viviendo ahí, pues tuvo un percance, otro misterio. Un buen día o un mal día aparece en la puerta de su casa, muerto de una estocada, un personaje que tenía cierta relación con sus hermanas y con su hija, etcétera, pero que, claro,
por fin, de momento, fueron llevados en la familia a la cárcel y pasaron allí unos días. Luego se aclaró que efectivamente no habían tenido arte ni parte en la muerte, sino que habían bajado ante los gritos que se había suscitado en ese momento, habían bajado a ver qué es lo que pasaba allí, ¿no? Y efectivamente, pues había un muerto, un asesinado allí o un muerto en un duelo. Bien. Dejamos Valladolid porque estamos ya en la última parte, Sí. la auténtica, Sí. 1607-1615. Una gran actividad literaria. Sí, sí. Parece que la mente ante la decadencia del cuerpo se engrandece. Y así le ocurrió a Cervantes. La segunda parte del Quijote, gran producción literaria y otro enigma. Otro enigma, vive ya prácticamente en Madrid todo este tiempo, viaja a Toledo, lo sabemos, porque eso merecería la pena, su relación con Toledo, que lo hemos ido soslayando, merece la pena un programa íntegro también, sobre todo por la presencia de Toledo en sus obras, pero fijémonos que ahí está, ya en 1613, publica 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, aparte de las otras que habíamos mencionado, que sí que se llegaron a representar, etcétera. En 1614 publica las novelas ejemplares. Y en 1614, publica El viaje del Parnaso, que es un largo poema en tercetos de elogio de los poetas y de los literatos de su tiempo, con cierta crítica también que introduce ahí, ¿no? Es un libro muy interesante, complejo, y de lectura un poco compleja por estar escrito en verso. Es en 1615 cuando publica las novelas ejemplares y publica la segunda parte del Quijote, que solamente esta segunda parte del Quijote basta para inmortalizar a cualquier autor que lo hubiese hecho, aparte de todo lo mucho que hizo. Y está trabajando en una última novela que en 1616, cuando muere, 2 o 3 días antes, pone la dedicatoria al conde de Lemos, que es su protector durante todo este tiempo, que es Los viajes de Persiles y Sigismunda, que ya va a aparecer en 1617, su primera edición. Luego tenemos ahí toda una efervescencia como escritor, como quien no quiere que sus obras queden en el olvido, las da a los últimos retoques y sobre todo con la segunda parte del Quijote se hace el creador de la novela moderna y el más importante escritor de nuestra literatura y uno de los 4 o 5 nombres fundamentales de la literatura universal. Estos son los años. Tenemos 2 enigmas aún que ver. El primero de ellos es el enigma de su decadencia ya como persona. Su enfermedad, su muerte, su enterramiento, todo eso se mantuvo oculto o por lo menos olvidado. En la época actual hay polémica si estuvo enterrado en un sitio, en otro, sus restos, otro enigma. Otro enigma que, aunque creían que lo habían solucionado unos 30 y tantos investigadores que habían rastreado en el convento de Trinitarias de Madrid, donde es verdad que fue enterrado y quiso él ser enterrado, ¿cómo fueron sus últimos días, su enfermedad? Parece que fue una diabetes, de estas ya diabetes seniles, entonces no tenían tratamiento. No se está seguro, por eso se quería encontrar los restos, a ver si a través del estudio de sus restos se podrían descubrir cuál fue su última enfermedad. Bueno, como dicen en mi pueblo, ¿de qué murió? Del mal postrero. Todos morimos del mal postrero, ¿verdad? De la última enfermedad. Ahí tenemos a los pocos que estuvieron con él, su sobrina Constanza, bien, muy pocos. Bueno, eso es una visión de que don Juan de Austria va un poco a consolarle en los momentos de su muerte. Don Juan de Austria, fíjate, dónde estarían sus huesos, pero es una visión posible y bueno, y el enterramiento ya en el convento de las Trinitarias, donde, bueno, pues luego ya se enterró en una capilla pequeña, luego al hacerse una capilla más grande, los restos se removieron
y ya cuando se depositaron, parece que se depositaron en una fosa común. Y aquí tenemos los datos de la prensa, cuando se hizo tan espectacular la búsqueda de los restos, que si los habían encontrado, que si no los habían encontrado, con fotos del estudio que estaban haciendo esos 30 y tantos investigadores. Descubrieron un ataúd que tenía las iniciales, parece ser, de una M y una C, pero una estudiosa de epigrafía de la Universidad Autónoma de Madrid dijo que eso había que verlo con reserva, porque esas letras parece que eran más bien del siglo XVIII y la C podía ser más bien una G. Total, que a la hora de la verdad, la conclusión, aunque dijeron con mucho bombo y platillo en un principio que se había hecho ya el hallazgo de los restos de Cervantes, la conclusión última es que parece que están en una fosa, que están con otros 15 o 16 restos de otras personas, lo que hace muy difícil el poder determinar cuáles son los restos. Francisco Rico, que lo vio siempre esto, el gran estudioso de Cervantes, que lo vio siempre esto con mucho escepticismo, dijo, y es que es verdad, no ha habido tal hallazgo. Aunque se publicó que había habido el hallazgo, por fin, no ha habido tal hallazgo, y no se puede, por supuesto, trivializar con esto. Y otra incógnita es el retrato, que el último enigma que yo te quería preguntar, el retrato apócrifo de Juan de Jáuregui. Sí, efectivamente. Juan de Jáuregui pintó a Cervantes. ¿Qué representa? Juan de Jáuregui pintó a Cervantes. Sí. Eso sí lo sabemos porque él lo dice en el prólogo de las novelas ejemplares. Dice que quien quisiera saber, cuando ya tenía 66 años, cómo era él, hace esa descripción. Dice, el cual amigo, si quisiera un amigo mío, bien, pudiera, como es de uso y costumbre, grabarme y esculpirme en la primera hoja de este libro, pues le diera mi retrato el famoso don Juan de Jáuregui, y con esto quedara mi ambición satisfecha, y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo. Es decir, mi rostro lo podía haber estampado aquí, qué lástima que no lo estampara, y así podríamos saber si ese retrato que se conserva y que pone abajo que lo pintó Juan de Jáuregui fuese el verdadero, pero no es el verdadero este que estamos visualizando, y que es el que se tiene por el retrato de Juan de Jáuregui, no es el auténtico. Ahora bien, que es una magnífica copia, porque es un gran retrato, que es una magnífica copia que alguien hizo, después, pasando años del retrato verdadero de Jáuregui, pues es posible, pero no se conserva, de ahí el enigma de saber si ese retrato es. Pero cómo era Cervantes sí lo sabemos, porque no hay mejor pluma para describir que la de Cervantes. Y dice, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Digo, que es el rostro del autor de la Galatea, y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso, y otras obras que andan por ahí descarriadas, y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de felice memoria. José María, yo quiero terminar este programa y pedirte, como siempre,
alguna producción tuya. Me parece que hay algún soneto por ahí que tú puedes, y esto pues es necesario, tratándose de ti, catedrático, literato, poeta, y con ello terminamos el programa. Bueno, pues ante este cúmulo de enigmas, parece que la vida de Cervantes es toda ella un misterio, y parece que todo está incardinado para que él escribiese el Quijote. Por eso, en mi libro de poemas dedicado a Cervantes y el Quijote, el poema inicial, que se titula El libro, en el que es el propio libro el que habla, el Quijote es el que habla. La sensación de que todo esto que hemos visto en nuestro programa, toda esta historia de Castilla, toda esta historia de Cervantes, tiene una finalidad exclusiva: la creación del Quijote. Parece como si el Quijote, para existir, hubiese necesitado antes inventar la historia de España, la historia de Castilla en los siglos de oro, y haber inventado a quien debía escribirle. Y eso es lo que expreso en estos versos. En los versos de Cervantes. He inventado la historia de Castilla, los mares, las batallas, los destierros, el hambre, el odio, los crueles hierros de la cárcel, el hampa de Sevilla, las sagas del honor, el caballero, la espada, la infeliz cabalgadura, los mesones, la dama, el escudero, Amadís, Lanzarote, la locura, la viciada retórica, el lenguaje, las encantadas hierbas prodigiosas, los filtros soñolientos, el brebaje que cocinan, las hadas sigilosas. Todo lo he inventado yo. Algo me falta. He de soñar el hombre que me sueñe. Cervantes sea su nombre. Y entonces el Quijote, para existir, necesitó crear a Cervantes y crear la historia de España. José María, nos quedamos ahí, hemos llegado al final del programa, pero hay una pregunta que yo la dejo en el aire para el próximo programa. Van a aparecer dos corrientes de opinión, cervantinos y opuestos. Es primera pregunta que haremos en el próximo programa. Muchas gracias y seguiremos hablando de Cervantes. Y amigos, y a ustedes también, como siempre, animarles a que sigan en nuestro programa Huellas de nuestro tiempo.